Hoy día les quiero hablar de lo que es la situación de los regímenes dictatoriales en la región. ¿Cuál es la situación de las dictaduras en las Américas, empezando el año 2020? Ustedes saben que hay dos Américas, una América democrática y una América dictatorial. Esa es la marca del siglo XXI. Es así como el siglo XXI está identificado. Unas democracias que estuvieron acosadas y que ahora están en recuperación, y un sistema dictatorial que se organiza a partir de la recuperación de la dictadura castrista, que en su peor momento de periodo especial, el año 99, es rescatada por Chávez, presidente de Venezuela, que le da todos los recursos, el petróleo y todo, para reactivar el proceso castrista de crimen organizado, que en principio se llama Movimiento Bolivariano, después Proyecto ALBA, Socialismo del siglo XXI, y que hoy día se conoce como castrochavismo. Entonces veamos cuál es la situación actual de las dictaduras castrochavistas de delincuencia organizada en las Américas. Lo primero que hay que decir es que están integradas y jefaturizadas por la dictadura de Cuba, que es la que las ha creado, las sostiene y las maneja. Están integradas por la dictadura de Venezuela con Maduro y Cabello, y por la dictadura de Nicaragua con Ortega y Murillo. Están en un proceso de decadencia y de agotamiento porque han perdido en los últimos años. El Ecuador, con la salida del dictador Rafael Correa y la llegada del presidente transitorio Lenín Moreno, y el 20 de noviembre del año 2019, del año pasado, han perdido Bolivia con la renuncia del dictador Evo Morales. En esa dinámica, la situación de las dictaduras castrochavistas al empezar la década del 2020 es una situación muy crítica, porque Cuba está atravesando un nuevo periodo especial que es mucho más grave, mucho más sensible que el de la década de los 90. Toda la política y toda la propaganda de la dictadura cubana está orientada a encubrir la situación del nuevo y gravísimo periodo especial que atraviesa. Esto, más que un periodo especial, es el periodo terminal de la dictadura castrista. No tienen gas, no tienen petróleo, no tienen alimentos. Están bajo el señalamiento regional y mundial de que son un régimen no dictatorial solamente, sino de delincuencia organizada, desde el que se maneja y se domina al pueblo venezolano, desde el que se maneja y se domina al pueblo nicaragüense, desde el que se manejaba y dominaba Bolivia y Ecuador y otros países a través de mecanismos puramente criminales. Venezuela está en crisis humanitaria, Nicaragua está bajo el señalamiento de los crímenes que cometen, y ninguno de estos tres regímenes puede durar. Y no puede durar porque en lo económico están quebrados, en lo político están identificados como delincuentes, no como políticos, y en el ámbito internacional están bajo un cerco cada vez más fuerte que no hace posible su permanencia en el poder. Entonces, ¿qué hay que hacer para que de una vez por todas los pueblos de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua avancen en el proceso de liberación que ya han recorrido y están recorriendo no sin dificultades los pueblos de Ecuador y de Bolivia? Porque en Bolivia, les quiero decir algo, ha caído el dictador, pero no la dictadura. El pueblo boliviano está encarando el tremendo, duro y largo proceso de desarmar la dictadura, y para eso está yendo a unas elecciones el próximo 3 de mayo, en el cual se elegirá un presidente o presidenta, y a partir de la posesión de ese presidente tendremos la transición a la democracia. Lo que estamos viviendo ahora es un interinato sin dictador, pero el control del Congreso, de la Asamblea, es de la dictadura. El control de los jueces y de los fiscales en Bolivia es de la dictadura. El control de los principales grupos económicos en Bolivia sigue siendo la dictadura. Y esa es la dictadura que hay que desarmar, y eso solo se puede hacer con el próximo gobierno, que será el verdadero gobierno de transición. Dicho esto, ¿qué podemos hacer para ayudar a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua a liberarse de una vez por todas del oprobio del régimen dictatorial que desde la isla de Cuba controla estos países?
Hay cuestiones de orden interna y la que ha funcionado en Bolivia es la resistencia civil que todos los pueblos practican. Pero además de la resistencia civil, la acción permanente de denuncia con la solidaridad internacional que es cada vez más creciente. Y en ese punto estoy hablando de sincerar, o sea, de clarear, de transparentar la política exterior de las democracias de las Américas respecto a la dictadura de Cuba. Todo el mundo sabe, en los países latinoamericanos, en la prensa y en el sistema internacional, que desde la dictadura de Cuba se conspira para desestabilizar las democracias de las Américas. El año pasado, el 2019, se ha producido un golpe de Estado contra el presidente del Ecuador. Se ha producido una larga cadena de desestabilización con violencia que prosigue en Chile. Lo mismo en Colombia, intentos de la misma naturaleza en el Brasil. Y todo el mundo sabe que eso está manejado y operado desde Cuba por la dictadura castrista, manipulando los operadores regionales que son Venezuela y que son Nicaragua. Y no es esto una sospecha, esto está confesado. Recuerden ustedes que tanto el dictador Maduro como su socio Cabello han confesado a su turno que esto era una brisita bolivariana y que después era el plan de operaciones del tan criminoso organismo que se llama el Foro de Sao Paulo, que en estos días está volviendo a sesionar. Frente a esos hechos concretos y a esas confesiones, reclamamos a los países de las democracias de América Latina acciones concretas en contra de la dictadura de Cuba. Y cuando yo digo que hay que sincerar la política exterior, es que las democracias de América Latina no pueden continuar tratando como si fuera un Estado normal en términos de relaciones diplomáticas bilaterales normales al país que los está agrediendo. No podemos seguir aceptando que los países agredidos sigan manteniendo relaciones diplomáticas con Cuba. Y ahí les quiero dar el ejemplo de lo que acaba de producirse hoy. Bolivia ha roto relaciones con Cuba la mañana de hoy. Y lo ha hecho porque en el marco de las declaraciones que produjo la presidenta interina en estos días, hace 2 días, señalando que la dictadura de Cuba durante los casi 14 años de la dictadura de Evo Morales, con el famoso plan de mandar médicos a Bolivia, se había apropiado de más de 140 millones de dólares del pueblo boliviano y que el 80% de ese dinero había ido a la dictadura cubana y solamente el 20% a los esclavos médicos y no médicos que eran manipulados en el territorio boliviano, mostrando que de esa manera se violó el anexo segundo de la Convención de Palermo y que evidentemente el régimen cubano es un régimen criminal que hace tráfico de personas y que hace esclavismo en el siglo XXI. La reacción del régimen cubano fue una reacción de insultos que a través de su canciller ayer ofendió al pueblo de Bolivia, ofendió a la presidenta y ofendió a la democracia de Bolivia. Pues la respuesta ha sido el día de hoy la ruptura de relaciones y todo ese cuerpo de espías, de sediciosos y de conspiradores contra la democracia boliviana, liderados por el pseudo embajador y en verdad agente de la inteligencia cubana Carlos Rafael Zamora, alias El Gallo, que simulaba ser embajador en Bolivia, tienen ahora que retirarse del país. Cuando hablamos en mi columna de esta semana de sincerar las relaciones internacionales de parte de las democracias de las Américas con la dictadura cubana, estamos hablando de eso. Si hay agresión de parte de la dictadura cubana, lo menos que hay que hacer es señalar el régimen criminal de Cuba y seguir el ejemplo del gobierno interino boliviano que acaba de romper relaciones. Si podemos poner a Cuba en la verdadera dimensión de Estado agresor, de Estado criminal, de Estado ocupante del territorio venezolano, que tiene un gobierno legítimo, que es el gobierno de Guaidó, y un usurpador, que es el títere, el usurpador Nicolás Maduro, que es un agente cubano
usando violencia para violentar los derechos humanos y someter al pueblo venezolano, si podemos demostrar, como en efecto está demostrado, que Cuba ocupa el territorio de Nicaragua de la misma manera que lo hace con el territorio venezolano, entonces estaremos poniendo las cosas en su verdadera dimensión y podremos avanzar en el agotamiento de esa dictadura hasta que el pueblo de Cuba, el pueblo de Venezuela y el pueblo de Nicaragua recuperen su libertad y su democracia. Muchas gracias.